Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Es un gozo el saludarles nuevamente, otro domingo, otro día en el cual sabemos que Dios ha estado con nosotros. Su fidelidad ha estado con la iglesia, con su pueblo, en su hogar, ahí en el lugar en donde usted está. Esta hora, hermanos, vamos a estar dando lectura a un pasaje ahí en Lucas, versículo número 10, verso número 38. Vamos a estar hablando un poco sobre la fe. Y vamos a estar tomando como base la historia, los sucesos de una vida, de una familia, del cual sabemos que la palabra siempre cumple un propósito en nuestras vidas, siempre cumple su efecto cuando es compartida. Lucas capítulo 10, verso 38, dice la escritura: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te adoramos, Señor, en este momento, en esta hora. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has sustentado. Bendícenos a través de la riqueza de tu palabra. Tu nombre es exaltado hoy y siempre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar un poquito sobre la fe. Dice por ahí en el Salmo 113 que si los fundamentos fueren quitados, ¿qué sería del justo? Y un fundamento para la vida del creyente es la fe. Un fundamento para la vida de la iglesia es la fe. Y es precisamente lo que vamos a estar viendo en esta hora a través de estos acontecimientos o de estos sucesos en esta familia, en este hogar, en esta casa, que más adelante también vamos a estar viendo otros pasajes en relación a Marta, María y Lázaro. Vamos a ver como punto número 1 el fundamento de la fe. El fundamento de la fe. ¿De dónde proviene la fe? ¿Cómo se sustenta la fe? Y bueno, Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. En este hogar, en esta casa, en donde Jesús está presente, hay dos personas. Cada una de ellas está haciendo dos cosas diferentes. María dice que estaba sentada a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, y dice que oía su palabra, Y Marta dice que estaba afanada y turbada. Jesús las describe con estas dos palabras. La describe afanada y turbada. De esa manera la vio Jesús. De esa manera la observó Jesús y de esa manera la describe. Afanada, llena de afán. ¿Qué es el afán, hermanos? Bueno, la palabra afán en el castellano significa hurtar algo. Eso significa la palabra afán, hurtar algo. Robarlo con disimulo significa la palabra afán también. La palabra afán significa también en otro idioma agotamiento. Y es precisamente lo que produce el afán en una vida en la cual no está enfocada en Jesús y en su palabra, en el fundamento de la palabra. Cuando estamos afanados, el afán nos roba el enfoque en la palabra, nos roba, nos hurta, como dice su significado, nos hurta algo, y ese algo es la prioridad, que es la palabra en nuestras vidas, el sustento de la palabra en nuestras vidas. El afán nos produce agotamiento. También la palabra afán en el griego significa merigna, y mire lo que significa la palabra afán en este idioma. Afán significa ansiedad, afán significa preocupación, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de una persona angustiada en diferentes direcciones. O sea que esta era Marta. Esta era la situación de Marta, que estaba afanada. Había agotamiento en su vida. Estaba llena de preocupación, de ansiedad. Y estaba distraída, su mente no estaba enfocada en oír la palabra de Jesús. Jesús estaba precisamente en ese hogar, en esa casa,
para transmitir, para bendecir ese hogar, y ella no estaba enfocada en esa prioridad, en Jesús, en su palabra, en escucharlo. Y hermanos, muchas veces el afán es lo que produce nuestras vidas, aún estando dentro de nuestra casa, aún quizás no yendo a trabajar. Por todo lo que estamos viviendo, estamos en casa, pero podemos decir, no, estamos tranquilos en casa, estamos quietos en casa, pero lamentablemente el afán puede llegar a nuestra vida, puede llegar el agotamiento, y el afán poco a poco nos empieza a robar el verdadero enfoque, nos distrae, nos separa de esa fuente que es la palabra del Señor. Y como no estamos fundamentados en la palabra y no hay fe en nuestro corazón, poco a poco empieza la preocupación, la ansiedad, lo que distrae la mente, lo que no nos deja enfocarnos, y la mente está distraída en una y muchas cosas. En la economía, en la situación que se está viviendo, en las malas noticias, y se está distrayendo de muchas maneras hasta tal grado que todo eso nos separa de lo que verdaderamente cobra sentido en nuestra vida, que es la palabra de Dios. Cuando hay afán en nuestra vida, mire lo que dice Mateo, capítulo número 13, en la parábola del sembrador. Dice la escritura, capítulo 13, verso 1, que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y Jesús da la interpretación de esta parábola, de esta enseñanza. Jesús enseña que cuando el sembrador lanza la semilla, cae en 4 diferentes terrenos. Una es junto al camino, otra es junto a los pedregales, otra es entre los espinos, y otra es en buena tierra. 4 diferentes terrenos en los cuales cae la buena semilla. Dice la escritura que junto al camino las aves se robaron, se llevaron esa semilla y no produjo fruto. Entre los pedregales no empezó a crecer un poco, pero a causa de que no tenía raíz, se secó y no creció. Pero dice el verso 22, me llama la atención que cuando la semilla cae entre los espinos, dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otra versión dice, y no da fruto. O sea que lo que produce el afán en nuestras vidas es que la palabra no produce un fruto, no produce el fruto debido en nuestras vidas. Por lo tanto, no va a producir fe. Por eso el fundamento de la fe es la palabra. Cuando cae entre los espinos, el afán nos distrae, nos causa preocupación, ansiedad, la mente está dividida en muchas situaciones que quizás estamos viviendo. Estamos enfocados en muchas direcciones, menos en la palabra y en Jesús, y por lo tanto, esta palabra, que quizás la escuchamos unos momentos, la leemos unos minutos, pero si no estamos enfocados en ella verdaderamente, no va a haber fruto. Esta palabra no va a producir fruto, y por lo tanto no habrá fruto en nuestras vidas. Jesús la describe a Marta de esta manera. Hermanos, la describe como turbada. No solamente afanada, sino turbada. Y la palabra turbada o turbar significa interrumpir el estado o curso natural de algo. Eso es lo que significa alterar o interrumpir. O sea que el afán y el estar turbados, preocupados, llenos de ansiedad, si estamos en el propósito de Dios, el estar turbados puede provocar que nos dirijamos hacia otro lugar, el cual no quiere Dios que nos dirijamos, y empieza a interrumpir ese curso natural que Dios tiene para nuestras vidas, la bendición, el propósito. El estar turbados, por lo tanto, altera, interrumpe todo aquello que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Así que, hermanos, usted sabe qué es aquello que lo tiene afanado o lo tiene turbado. Hoy más que nunca tenemos que estar fundamentados en la palabra para poder tener fe. Y la palabra produce fe. La actitud de María, dice la escritura, que en el verso 39, la cual estaba sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
al estar cerca de Jesús, esto nos habla de ese al hablar de los pies de Jesús, que ella estaba a los pies de Jesús, esto habla de un acercamiento, hermano. Un acercamiento de quebranto, un acercamiento de entrega, un acercamiento de dependencia, un acercamiento de necesidad de escuchar a Jesús. Dice, oía su palabra. Cuando dice oía su palabra, eso quiere decir que María escuchaba, oía lo que Jesús le decía, instrucciones, bendición, palabras de vida eterna, hermanos. Y el oír la palabra, el estar en un acercamiento con Jesús a través de su palabra. Cuando escuchamos su palabra, oímos su palabra, por lo tanto vamos a seguir las indicaciones de Jesús. Vamos a escuchar las indicaciones de Jesús. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios nos da sus indicaciones a través de la palabra para poder avanzar en su camino, transitar en su camino, avanzar en su camino y llegar a lo que Dios quiere con nosotros. Oír es conocer el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi familia? Y sobre todo, el oír a Jesús como María es conocer su perfecta voluntad. Y el caminar en la perfecta voluntad de Dios siempre traerá bendición. Traerá provisión del cielo a nuestras vidas. Ella estaba aprendiendo. Ella estaba siendo capacitada, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando estamos apegados a la lectura de la palabra de Dios, estamos siendo capacitados para lo que vamos a enfrentar en el futuro. En este hogar de esta casa no se imaginaban lo que iban a enfrentar. María estaba escuchando la voz de Jesús, la voz del Maestro, siendo instruida para enfrentar lo que viniera enfrente. Así que es el fundamento de la fe, hermanos, es la palabra, el estar escuchando, no estar afanados, estar cerca de Jesús, tener una actitud de acercamiento, una actitud de escuchar, de oír lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Número 2, vamos a ver ahora las reacciones de la fe. La Escritura nos habla allá en Juan capítulo número 11, nuevamente aparece Marta y María en un nuevo suceso o un nuevo acontecimiento. Ahora vamos a ver las reacciones de la fe. ¿Cómo reacciona una persona llena de fe? Ya vimos el fundamento, es estar cerca de la palabra, cerca de Jesús. Ahora vamos a ver las reacciones de María y de Marta y de María. Hermanos, la fe es indispensable para vencer cualquier obstáculo, cualquier barrera o cualquier límite que nosotros tengamos. Nos estamos enfrentando a muchas circunstancias, a la cual quizás hemos topado, hemos llegado y decimos, esto es una barrera, no podré, o este es mi límite, hasta aquí he llegado, esto es un obstáculo que no me deja avanzar. Pero déjeme decirle que la fe nos ayuda para vencer obstáculos. ¿Cuál es su reacción ante esta situación que estamos viviendo, hermanos? ¿Cuál es su reacción a través de este momento que estamos viviendo? Aprendamos de este suceso. Vamos a ver esta reacción de la fe a través del obstáculo conceptual. Cómo Marta y María conocían a Jesús y de qué manera ellas lo identificaban. Cómo en ese hogar identificaban a Jesús. Por ejemplo, dice la Escritura que muere Lázaro. Jesús está con sus discípulos. Le mandan llamar. Vamos a ver primero cómo lo conocían. A él lo conocían como una persona llena de amor. Juan 11, el verso número 3, dice la Escritura. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y luego el verso 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. En ese hogar había amor, el amor de Jesús. Lo conocían de esa manera, lo identificaban, el que amas ha muerto. ¿Cómo nosotros hemos experimentado a Jesús? También de igual manera, el amor en nuestras vidas, su compañía con nosotros y en medio de nosotros. Disfrutamos su amor, palpamos su amor. Con ese amor nos ha sustentado y hemos vencido muchas cosas y lo hemos conocido de esa manera. Así lo conocía también en el hogar de Marta, María y Lázaro, pero también lo conocían como un amigo. El número 11
Dice la Escritura: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Lo conocían como un amigo a Jesús, como un hermano, como alguien cercano. Y cuando tenemos un amigo es porque tenemos un respaldo de alguien, porque no nos sentimos solos. De esa manera se sentía también Marta y María, por eso lo querían llamar, porque era un amigo, una persona llena de amor, pero también un amigo. Vamos a ver también de qué manera lo identificaban. El verso número 28 lo describen como maestro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. No solamente lo conocían como una persona llena de amor, como un amigo, pero también como un maestro. Lo conocían como un discípulo a su maestro, alguien quien enseña. Jesús era su modelo a seguir, era quien los instruía, los guiaba. Y nosotros también conocemos a Jesús como nuestro maestro. Por eso seguimos sus pasos, por eso seguimos sus enseñanzas, sus estatutos, sus mandamientos, sus instrucciones, porque nosotros somos sus discípulos y Él es nuestro maestro. También lo conocían como Señor, verso número 21. Y María dijo a Jesús, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo conocían como Señor. Miren de qué manera lo conocían: una persona llena de amor, un amigo, un maestro, un Señor. Aquí se utiliza la palabra Kyrios, Señor, así como un siervo honra y respeta a su amo, con una obediencia absoluta. De esa manera le estaban reconociendo. Y nosotros también, hermanos, le reconocemos a Jesús de esa manera, como un maestro, como un amigo, como aquel que nos llena de su amor, como un Señor, como aquel que seguimos. Pero Jesús iba a obrar de una manera poderosa en medio de esta circunstancia. Jesús quería que lo conocieran aún más de otra forma y de otra manera. Ellas iban a ver el poder de Jesús y lo iban a conocer como el Todopoderoso. Iba a resucitar a Lázaro. Nosotros también podemos conocer a Jesús no solamente como un amigo, como un maestro, como un Señor, sino como el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el hacedor de milagros. ¿Cómo conoce usted a Jesús? ¿Cómo lo ha experimentado hasta esta manera, hasta este día? ¿Y de qué manera? Conózcalo como el Jesús que da la orden a la tormenta y se detiene. Como Jesús el sanador, como el Jesús Todopoderoso. Toda barrera a través de la fe es quitada en el nombre de Jesús para conocer su poder. Ahora ellas iban a reaccionar, la reacción de la fe a pesar del obstáculo conceptual. Ellas la conocían de esa manera, pero también estaba el obstáculo de la lógica, lo que ellas palpaban, lo que habían experimentado y lo que ellas habían vivido. Jesús llega a ese lugar y dice que Lázaro había muerto ya, capítulo 11, verso 17, que Marta dice que ya tenía 4 días de haber sido sepultado, que ya había sido puesto dentro de una cueva, el verso número 38, que una piedra había sido puesta en la puerta de la tumba. El verso 39, Marta recalca: hiede ya el olor, confirmando de que Lázaro estaba muerto. Los sentidos naturales de Marta ya habían sido mostrados en ese momento, lo que ella había visto. Verso 34, ven y ve. La sepultura, la piedra, el olor, el olfato, el oído. Todo eso estaba confirmando de un dolor, de un suceso difícil. Esa era la barrera, el límite o el obstáculo. La lógica, lo que estaban experimentando, ya no había nada que hacer, todo estaba perdido. ¿Qué es aquello que usted está viviendo? Que por la lógica usted puede decir: ya no puedo, ya no salgo de esta, ya no puedo dar un siguiente paso, ya no hay nada bueno después de esto, ya no hay respuesta. Déjeme decirle que el poder de Jesús se va a manifestar en su vida cuando reaccionamos en fe. Jesús quiere que usted y yo reaccionemos en fe. Lo que usted ha experimentado, lo que usted ha palpado, lo que usted ha visto hasta este momento, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cuáles serán sus palabras? ¿Qué pensamiento va a venir a su vida, a su corazón? ¿Cómo está su fe? Dice la Biblia que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Dios nos pide fe. La fe se muestra la forma de hablar y de actuar. ¿Cuál es nuestra reacción? Aférrese a la palabra, a sus promesas, que Dios las cumplirá. No reaccionemos como Marta,
que quizás estaba de una manera, con una difícil situación, es verdad, pero su reacción era muy diferente a la de María, porque María ya había sido capacitada a través de la palabra, a través de Jesús, para poder reaccionar de la manera que Dios iba a glorificarse en esa situación. Ahora, como punto número 3, vamos a ver los efectos de la fe. Vamos a ver la actitud de María. Marta fue la que dijo que Lázaro tenía 4 días de muerto, que la piedra estaba puesta, que viera la cueva y que ya hedía, que ya había un mal olor. Pero vamos a ver cuáles son los efectos de la fe. Vamos a ver cómo María reacciona. María reacciona a través de una actitud de confianza. De una actitud de confianza. ¿Por qué digo esto? Primeramente, Marta, en el verso 21, cuando se acerca a Jesús, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cuando María también sabe que Jesús llega a ese lugar, verso 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fueron parecidas las palabras, casi las mismas frases, pero el tono, la forma y la actitud fue totalmente diferente. Quizás Marta le dijo a Jesús de una forma reclamándole: si hubieras estado aquí, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro Señor. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Pero María, de otra forma, postrada nuevamente a los pies de Jesús. María conocía ese lugar, los pies de Jesús. María sabía que a los pies de Jesús encontraría respuesta. Ella le dice: Señor, también, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero la palabra Señor, en el verso 32, cuando María lo dice, es muy diferente al versículo 21 a como lo dice Marta. Marta, cuando dice Señor de una forma de reclamo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando utiliza la palabra Señor, significa aquel a quien honra solamente o respeta. Era un respeto hacia Jesús. Pero cuando María dice Señor, usa esta palabra en su significado más elevado, más que honra y más que respeto. Cuando María a los pies de Jesús le dice Señor, lo hace en un sentido de reverencia ante lo divino. Ella sabía que Él era Jesús, el Hijo de Dios. Ella había estado cerca de Él y había entendido y comprendido que Él era Jesús, el que tenía respuesta a toda necesidad. María tiene fe, María tiene confianza, María tiene dependencia de parte de Dios y sinceridad. Usted y yo, hermanos, también podemos producir esos efectos de fe ante las circunstancias que vivimos. Podemos acercarnos al Maestro a los pies de Jesús y decirle: Señor, socórreme, Señor, ayúdame. No como María en un reclamo, sino en un reconocimiento total de que Él es el Hijo de Dios y que Él puede socorrernos ante cualquier circunstancia. ¿Cuál fue la clave de este efecto, de esta actitud de confianza? Todo empezó allá en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, cuando María se puso a los pies de Jesús para oír su palabra. María, en ese lugar, en su casa, no hablaba, solo oía a Jesús. Pero ahora, en este momento de dificultad, ahora María, ella habla y espera en Jesús. Hermanos, hay que aprender a escuchar a Jesús cuando tengamos que escuchar. Tenemos que hablar de Jesús y con Jesús cuando tenemos que hablar con Él. Todo tiene su tiempo y este era el tiempo de pedir, de hablar. La palabra, hermanos, nos capacita para saber cómo actuar en fe en medio del problema. Por eso María reaccionó de esa manera. Las palabras nos capacitan para saber cómo actuar. La palabra nos capacita para saber cómo hablar, cómo reaccionar. Sabemos que quizás que la situación está difícil,
o lo que usted está enfrentando. Pero los efectos de la fe es entender de que Dios tiene el control de todas las cosas. Es entender de que Dios puede hablar ante cualquier circunstancia y de que estamos en sus manos. Por eso, el efecto de la fe es que Jesús actúa. Jesús actuó en este momento. Jesús, profundamente conmovido, le pregunta en dónde está. Cuando dice el versículo número 39, Él da la orden de quitar la piedra. Él tiene autoridad. Y luego dice en el verso número 40, Marta dice en el verso número verso 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, verso 40, Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Le dice, si crees. Si crees, creer. Las palabras de Jesús cuando le dice, si crees, estas palabras son un reto para la fe, hermanos. Jesús nos está retando en estos versículos, nos está recordando. Es un momento en el cual tenemos que aferrarnos a su palabra para tener fe y enfrentar estos momentos difíciles. No te he dicho que si crees verás. No dice el poder de Dios, ni la sanidad de Dios, ni la resurrección de Lázaro. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué dice Jesús la gloria de Dios? Porque es un recordatorio de la cual es la prioridad de Jesús. Eso quiere decir que el verdadero significado del milagro que iban a realizar era para que la gloria de Dios se manifestara en ese lugar. Ese era el verdadero significado del milagro, la gloria de Dios en esa familia. Hermanos, cuando la gloria de Dios está en nuestras vidas, la gloria de Dios en nuestro hogar, la gloria de Dios en los problemas, la gloria de Dios ante nuestra necesidad, es porque tenemos fe, es porque son los efectos de la fe, es porque ya fuimos capacitados a través de la palabra, hermanos. Y así, otro efecto de la fe es que muchos creyeron en Él. Verso número 45. Entonces, después de la resurrección, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Muchos creyeron en Él a causa de la fe, a causa de creer. Creyeron porque vieron el milagro, hermanos. Y así también en su hogar la gloria de Dios se va a manifestar. Y muchas personas van a creer a causa del milagro, de la respuesta de Dios en su vida. Le van a decir, ¿por qué te veo tan tranquilo en medio de esta situación si no hay economía? Es que la gloria de Dios está en mi familia y está en mi vida. Pero ¿cómo es posible que hay quietud en tu hogar a pesar de todo lo que se está viviendo en los hogares? Es que la gloria de Dios está en mi hogar. Pero si no estás trabajando en este momento, no tienes ingresos, hay dificultad, hay escasez. Es que la gloria de Dios está en mí. ¿Y cómo es posible que siguen adelante cantando y se oyen los coros, los cantos en tu casa? Es que la gloria de Dios está en mi hogar. Y muchos creerán a causa de que la gloria de Dios está en su vida. Verán en su hogar la bendición de Dios. Creerán en el Dios verdadero a causa de la fe, hermanos. ¿Hasta dónde trasciende el tener fe en Jesús? No se desanime, enfrente lo que tenga que enfrentar. Avance. Muchos están viendo su reacción. Muchos están escuchando sus reacciones. Y tiene que ser una reacción de fe, un fundamento de fe. Todo en Dios, para que Dios se glorifique con su gloria en su hogar y en su vida, y los demás sean testigos, los vecinos, los amigos, compañeros de trabajo, y vean que Dios está con su familia, que está con usted, y que Dios se manifiesta, y muchos creerán en Él. Vamos a hacer una oración en esta hora, vamos a unirnos en intercesión, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a acercarnos a su palabra, a reaccionar como tenemos que reaccionar en estos momentos difíciles, y que su gloria se manifieste como un efecto de la fe que hay en nuestro hogar.
Padre, te adoramos en esta hora, te exaltamos. Mira, Señor, hay hogares en esta hora en el cual están viendo, escuchando esta predicación. Tu palabra viene por el oír, la fe viene por el oír tu palabra. Y tu palabra, Señor, está creciendo en nuestras vidas, en los hogares, las vidas de mis hermanos. En el nombre de Jesús, bendice cada casa, cada hogar, de las familias de la iglesia LIM. Glorifícate en cada necesidad, Señor. Pero lo primero es que nosotros tengamos esa actitud de María. Estar a tus pies, Jesús, escuchándote, alabándote, glorificándote, reconociéndote, Señor, buscando tu rostro todos los días, para que cuando venga el día malo, cual estamos viviendo, vamos a reaccionar como reaccionan los hombres y las mujeres de fe, confiadas, confiados, dependiendo de ti, Señor, y avanzando, manteniéndose firme como viendo al invisible. Bendice cada necesidad de mis hermanos, glorifícate. Que tu gloria llene esa casa, ese hogar. Que tu gloria llene cada necesidad en el nombre de Jesús. Señor, y que las personas vean cómo en la vida de mis hermanos, en los hogares, hay bendición, hay provisión, hay sustento, hay paz. Señor, hay gracia tuya. Y puedan creer a causa de lo que ellos ven. A causa de ese milagro de sustento, de provisión, de ese milagro en el cual tú estás obrando. En el nombre de Jesús, bendice cada necesidad. Gracias, Señor, porque tú tienes planes buenos para nosotros. Que los fundamentos se mantengan firmes en nuestra vida, en nuestros niños, en nuestros hijos, en los que nos rodean, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, seguimos clamando por Matamoros. Bendice esta ciudad, bendice cada una de las 400 colonias que componen este municipio. Bendice, Señor, nuestras autoridades, nuestro presidente municipal, sus colaboradores. Bendice, Señor, los hospitales, los doctores, enfermeros, cada uno de los que trabajan ahí. Glorifícate en medio de la necesidad. Gracias porque nos da la oportunidad de interceder, de pararnos en la brecha por Matamoros, de clamar. Y lo hacemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, exáltate, Señor, en cada vida, en cada hogar y en cada familia de Matamoros, en el nombre de Jesús. Y a ti la gloria por siempre y para siempre. Te exaltamos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos en contacto a través de las redes sociales. Vamos a seguirnos conectando. Pero sobre todo, hermanos, su fundamento. Firme y fieles en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda constante del Señor. Dios les bendiga. Reciban un abrazo de parte de la familia pastoral. Bendiciones abundantes.